Usar este micrófono, si nada más le suben más para que se oiga igual que como este se oía. Exactamente, muy bien. Hebreos capítulo 11, versículo número 23. Y si quiero pedirles, hermano, revise que su teléfono esté apagado, por favor, revíselo, revíselo. No diga, ya lo apagué. La semana pasada estaba predicando ahí en una iglesia y les dije lo mismo. Y mire, apenas empecé a predicar y una hermana sentada por este lado le empezó a timbrar el teléfono. Sí, me daban ganas de ir y agarrar la cachetada a la hermana. Porque el pastor ya se lo había pedido, yo se lo había pedido y de todas maneras el teléfono estaba sonando ahí. Y luego se puso nerviosa y en la bolsa que traía la hermana, yo no sé qué tanto traía, de aquí a que encontró el triste teléfono, casi perdimos media hora ahí. Entonces, no queremos que suceda lo mismo aquí. Por favor, revise que su teléfono esté apagado. Y otro favor, no esté saliendo y entrando. Si tiene que salir, salga ya. Pero no salga a medio mensaje, por favor. No salga. ¿Por qué? Bueno, primero es falta de educación. Segundo es falta de respeto a Dios. ¿Sí creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Y tercero, ¿a qué venimos? Venimos a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? No venimos a ser entretenidos, no. No venimos a cumplir con un rito religioso, no. Lea la Biblia y vea cuál es el propósito de las reuniones en la iglesia. Ir y escuchar, aprender de la palabra de Dios. Es como cuando usted manda a su hijo a la escuela. Usted no lo manda para que vaya y pierda el tiempo, ¿o sí? No, digo, si usted lo manda para eso, está loco, anda mal de la cabeza. Lo manda para que aprenda. Y es exactamente el mismo propósito de venir a la iglesia, aprender, ¿sí? En algunos casos recordar, pero también eso es necesario de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Ya tienen Hebreos capítulo 11, versículo número 23. Yo lo leo, usted sígame con su vista, después de eso vamos a orar y vamos a empezar con la predicación de esta noche. Dice así la palabra de Dios. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Vamos a orar. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por la bendición que tú nos das de poder reunirnos para estudiar de tu palabra y permitir que tú nos hables a través de ella. Ya nos has hablado esta noche, te pido que me uses. Ayúdame a ser un instrumento útil en tus manos y bendice el trabajo, la recompensa, el sacrificio, el esfuerzo que ha hecho esta iglesia en hospedar estas conferencias y que tu nombre sea honrado y glorificado. Todo esto te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Otra vez leo el versículo número 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Quiero hablarles esta noche acerca de lo que yo he titulado como unos padres de fe. Unos padres de fe. Si vamos a ser fortalecidos, como es el lema de estas conferencias, algo que es vital, esencial, que es la base de toda buena familia, y estamos hablando cristiana. La familia inconversa no tiene esta base, ni le importa tener esta base. Pero al cristiano sí, es la fe. La fe. Si usted le quita la fe al cristiano, ¿qué le queda? ¿Qué hay?
Nada, nada. Mire cómo está el mundo, yendo de un rumbo a otro, cambiando en todos los aspectos. Lo que hace 20, 30 años era malo, hoy es bueno. Lo que hoy es malo, mañana va a ser bueno, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la diferencia en el cristiano? Que descansa su fe en la palabra de Dios. Digo, y si usted es cristiano, se supone que usted cree en la palabra de Dios. Creemos que este libro es la palabra de Dios. Y si usted no cree eso, entonces usted ni cristiano es. Porque ¿en qué cree? ¿En qué? Mire lo que dice la Biblia otra vez aquí de los padres de Moisés. Dice Hebreos 11:23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses. Por la fe, no de Moisés, porque Moisés era un bebé, un recién nacido. Está hablando de los padres de Moisés. ¿Cómo es la fe de los padres de Moisés? ¿Cómo debería de ser nuestra fe? Hermano, algo que siempre recalco es que nuestra fe, la fe de usted, está bajo un ataque feroz por parte del mundo, de Satanás. Satanás no quiere que usted crea en la Biblia. Por eso es que le presentan las historias bíblicas en el mundo, y mire, hasta películas hace, como si fueran cuentos de Walt Disney, ¿verdad? La historia de Jonás, la historia de Noé, y otras muchas historias, la caída de Jericó. ¿Cómo la presenta el mundo? Como si fueran fantasías, como si fueran fábulas, como si a algún loco por ahí se le ocurrió la idea de escribir esas historias, y comparan las historias bíblicas con las historias de Walt Disney. No, señor, esto ocurrió, esto sucedió. ¿Sabe por qué lo sabemos? ¿Sabe por qué yo creo que es verdad? Y repito, si usted dice que es cristiano, usted debería de creer en lo mismo. ¿Sabe por qué yo sé que es verdad? Porque Cristo creía en esas historias. Cristo creía en esas historias. Cristo citó a Jonás. Él dijo que él iba a estar en el vientre de la tierra, así como Jonás había estado en el vientre del gran pez. Él lo habló, él lo mencionó. Él dijo que en su segunda venida iba a ser como en los días de Noé. No son fábulas, no son cuentos para niños, son historias verídicas, están en la palabra de Dios. Cristo puso su firma de autenticación en esas historias bíblicas, ¿sí? Pero repito, el mundo trata de sembrarnos esos pensamientos. No, eso no sucedió, es imposible. Mire, yo he leído libros donde atacan abierta y totalmente la palabra de Dios. Por ejemplo, ahí cuando dicen que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, que cruzó por el Mar Rojo en una partecita donde es baja. No pasaron, no se secó el Mar Rojo, no se dividió como dice la Biblia. Yo pregunto, ¿cómo saben ellos? ¿Acaso estuvieron allí? Es la imaginación de gente impía. La Biblia nos enseña que nosotros creemos en lo que queremos creer. La fe no es el resultado de evidencias. A usted le pueden dar todas las evidencias del mundo, y si usted no quiere creer, no cree. No cree. La Biblia nos enseña que el creer o no creer es una decisión, ¿sí? Es un acto de nuestra voluntad.
Entonces, si usted quiere creer en la palabra de Dios, usted puede terminar creyendo totalmente en lo que la Biblia dice. Pero repito, este mundo nos llena la mente de tantas cosas tan contrarias a la palabra de Dios. Y luego lo que predicaba nuestro hermano Carlos Sauceda hace un momentito, somos tan descuidados, tan negligentes en el estudio, en la lectura de la palabra de Dios, que nuestra fe, si es que acaso la tuvimos, va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Queremos que nuestra fe crezca, se fortalezca, está firme contra los ataques del enemigo. Necesitamos entonces empaparnos, llenarnos de la palabra de Dios. Pero mire cuántas aberraciones hoy en día se están enseñando, tomando como punto de partida la palabra de Dios. Hay predicadores, predicadoras homosexuales y lesbianas, y dicen que son cristianas, y dicen que creen en la Biblia. Hay iglesias abiertamente declaradas como homosexuales o lesbianas, y dicen que son cristianos. ¿De dónde? ¿Cómo? Pero ese es el mundo en el cual vivimos. Y repito, hermano, si usted no fortalece su fe, si usted no acrecenta su fe, si usted no se alimenta con la palabra de Dios, muy pronto usted va a terminar creyendo esas aberraciones. Y todo va poco a poquito. Y la Biblia nos explica que cada generación es peor. Cada generación, cada generación. Por eso es de admirarse lo que hicieron los padres de Moisés. Nada más antes de ver qué fue lo que hicieron los padres de Moisés por la fe, vaya a Primera de Timoteo capítulo 6. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo número 6, versículo número 20 y 21. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21. Mire lo que dice. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y luego mire el consejo, la recomendación o la orden, si queremos llamarlo así, que Pablo le da a Timoteo. Dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Por qué Pablo le enfatiza esto a Timoteo? El versículo número 21 nos da la razón. Dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. ¿Por qué debemos de evitar esas pláticas profanas sobre cosas vanas y absurdas? Porque van a desviarnos de la fe, nos van a desanimar. Y sabe, hermano, si nada más por una sola cosa, usted debería de apagar su teléfono todo el día y evitar estar ahí en las redes y conectado y viendo qué es lo que está sucediendo cada minuto. Es por esto, es por esto. Porque ahí le bombardean y le bombardean y le bombardean, y cosas que usted ni había pensado, de repente, ¡pum!, brincan en su mente. Ah, pues sí es cierto. Entonces yo creo que el pastor está equivocado. Él dice que la Biblia no tiene errores, pero aquí leí un artículo donde dice que sí, mira, encontraron esta contradicción. Y si usted le encuentra un solo error a la Biblia, ¿cómo confiar en ella? ¿Cómo creerle? ¿Cómo? Ahora, yo sé que la gente inconversa ataca la Biblia, pero que prueben las aparentes contradicciones que según ellos han encontrado. Son puras mentiras, les repito, yo he leído libros enteros. Ahí en mi oficina tengo libros que todo lo que hacen es atacar la Biblia. Pero evidentemente esas personas jamás se han puesto a estudiar la palabra de Dios.
Porque si se pusieran a estudiar la palabra de Dios, terminarían creyendo en la palabra de Dios. Ahí traigo un libro que se llama Más que un carpintero. Ese libro lo escribió Josh McDowell y él da su testimonio. Él era un ateo allá en los Estados Unidos. Él estaba en la universidad y él quería comprobar que eso del cristianismo, que eso de la Biblia es una mentira. Y él dice, yo me puse a estudiar la palabra de Dios. Él estudió para abogado. Le encantan los pleitos. Le encantaban los pleitos, como casi a la mayoría de los abogados. Y entonces él dijo, yo quise probar de que ese libro y de que todo eso del cristianismo era una mentira, un error, una mera invención de alguien. Y dice, entre más estudiaba yo la palabra de Dios, más me convencía de que el equivocado era yo. Él escribió ese libro grueso que se llama Evidencia que exige un veredicto. Y él explica allí todo lo que la palabra de Dios enseña y esas aparentes contradicciones que muchos dicen que tienen son puras mentiras. ¿De veras usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿De veras lo cree? ¿Sabe que la fe se muestra? Si usted dice que cree, pero luego vive en discordia con lo que la palabra de Dios enseña, usted en realidad no cree. No cree. Porque mire lo que hicieron estos padres de Moisés. ¿Sí? Vaya al libro de Éxodo, capítulo 2, ahí donde leíamos hace un momentito la palabra de nuestro Dios. Éxodo, capítulo número, voy a leer desde el capítulo número 1, versículo número 7. Sígame con su vista, yo lo leo. Éxodo, capítulo número 1, versículo número 7. Dice aquí la Biblia: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra de Egipto. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sira y otra Fua, y les dijo, y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Y luego tenemos la historia de Moisés, capítulo 2, versículo 1.
un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. La primera característica que yo veo de unos padres de fe es que son valientes. Valientes. Mire lo que están haciendo, dice la Biblia allí, un varón de la familia de Leví y la esposa de él. Los padres de Moisés. ¿Qué fue lo que hicieron? A pesar de la orden del rey, ¿cuál era la orden del rey? Ningún niño varón debe de vivir. Ninguno. Todos deben de morir. Esa es la ley. Dice la Biblia que se estaban multiplicando allí en Egipto. Los judíos parecían conejos, ¿verdad? Y yo creo que la familia más pequeña tenía 10 hijos, 15 hijos. ¿Puede imaginarse eso? Por supuesto, estaban sobrepasando en población a los egipcios. Y por eso dice la Biblia que el faraón dio la orden, no, ya no pueden seguir naciendo más varones, vamos a matarlos, vamos a acabar con ellos, vamos a reducir la población. Pero ¿qué hacen los padres de Moisés? Van en contra de la corriente del mundo, de las órdenes del rey. Y es exactamente lo que cada padre, cada madre cristiana debería de entender. No podemos ir con la corriente de este mundo, no debemos de estar de acuerdo con lo que este mundo dice, debemos de estar de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Nuestro punto de referencia es la palabra de Dios. A propósito, ¿sabe por qué somos cobardes? ¿Sabe por qué somos miedosos? Nos da vergüenza hasta regalar un folleto. Hablarle a una persona abiertamente, yo soy cristiano. ¿Sabe por qué? Porque no creemos en la Biblia. No creemos, no estamos convencidos. Deme una persona que está convencida desde la coronilla hasta la planta de los pies y no se va a avergonzar absolutamente de nada. ¿Qué vergüenza tiene decir que somos cristianos? Mire, los que deberían de estar avergonzados son los homosexuales, las lesbianas. Y ellos levantan su bandera y reclaman sus derechos y exigen que los reconozcan. Y nosotros los cristianos nos mantenemos apocados ahí escondidos. No queremos decir yo soy cristiano. Ay, pastor, es que me da vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Esto no es ningún delito. Y repito, mire a los padres de Moisés. Qué tremendo testimonio. No. Nuestro hijo no va a morir. Nuestro hijo va a vivir. No importa lo que diga el rey. Vamos a protegerlo. Vamos a esconderlo. Vamos a confiar en el Señor, que Él le proteja la vida. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, hermano, porque este mundo quiere tragarse a sus hijos, quiere acabar con sus hijos. Mire cómo está la sociedad, hermano, nada más dése cuenta cómo está el mundo en franca inmoralidad, en franca perversión. Están en una carrera loca de autodestrucción. No me diga que si tenemos un montón de parejas homosexuales y lesbianas viviendo como marido y mujer, va a seguir la población. ¿Cómo? ¿De dónde? Y mire, ahora está de moda rentar el vientre de una mujer. Otra aberración, ¿verdad? No, es que yo nada más te rento tu vientre. Ten a mi hijo y después cuando lo tengas es mío. Yo te pago, te contrato. Como si fuera mercancía. ¿Quién se hubiera imaginado semejante barbaridad? Pero eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y si usted no se atreve a actuar con valor como los padres de Moisés,
sus hijos van a ser arrastrados y se lo garantizo. Un día usted va a estar llorando. Ya tengo suficientes años de pastor en la iglesia, hermano. Mire, apenas hace 2 semanas, ahí viene una familia que prácticamente nacieron los dos en mi iglesia. Ahí cuando yo ya era pastor, crecieron en la iglesia, pero tomaron las cosas de Dios tan a la ligera. Y ahí estaban en mi oficina llorando. Su hijo de 17 años está en la cárcel. 17 años. Nada más venían el domingo en la mañana. Pastor, ore por mi hijo. Pastor, ¿qué hacemos? Pastor, por favor. ¿No creen? Y ahora que ya están viendo las consecuencias de su pecado, de su indolencia, de su incredulidad, ahora sí están llorando. Pastor, por favor, ¿qué hago, pastor? Y ayúdeme, por favor, pastor. Y no es que yo no quisiera ayudarles, pero yo les ayudé desde que les empecé a predicar la palabra de Dios. Y ellos siendo niños, habiendo crecido ahí en la iglesia. ¿Qué excusa tienen? ¿Qué pretexto tienen? No, pero mis hijos son inocentes. Mi hijo es inocente, pastor, él no hizo nada. Así dicen todos los que están en la cárcel. ¿Cómo se arregla ese problema? Tenemos que creerle a la palabra de Dios. Dice el dicho, más vale prevenir que lamentar, ¿verdad? Y si nada más nosotros creyéramos, miren, no importa que tengamos que ir en contra. Una hermanita me preguntó, pastor, ¿y la vara uno la debe de usar con su hijo? Pues por favor, claro que la debe de usar con su hijo. La Biblia dice, ¿por qué me hizo esa pregunta esa hermana? Porque está llena de los pensamientos del mundo, ¿verdad? El mundo dice, no castigues a tu niño, lo vas a traumar, le vas a meter un montón de complejos. No lo hagas. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la Biblia? Nuestro punto de partida es la palabra de Dios. No lo que el mundo dice, no lo que el pedagogo dice, no lo que el psicólogo dice, no lo que el psiquiatra dice, no lo que el gobierno dice. Porque hoy en día el gobierno se está tomando atribuciones que no le corresponden. Nos quiere decir que es un matrimonio, un hombre y una mujer, un hombre y otro hombre, una mujer y otra mujer. ¿Qué derecho tiene el gobierno a decirnos que es un matrimonio? Dios creó al ser humano y el único que puede decir que es un matrimonio es Dios. Pero si no estamos convencidos, si no creemos, todas esas mentiras nos las tragamos. Y mire, hermano, usted es débil en estos temas y yo le garantizo que su hijo un día va a terminar haciendo lo que usted jamás se imaginó. Ay, pues es que yo no me fanaticé. Se fanatizan por un triste equipo de fútbol. Lo defienden a capa y espada y no queremos defender las cosas de Dios. ¿Y sabe por qué no queremos defenderlas? Porque no creemos. Deme un hombre que verdaderamente cree, una mujer que verdaderamente cree y está dispuesto a pagar con su vida por lo que cree. Ahí está Daniel, ahí está Juan el Bautista, ahí está Esther, ahí están cada uno de los personajes bíblicos que encontramos, hombres y mujeres de fe que creían en la palabra de Dios, no importando lo que les costara, si les costara la vida, ellos estaban dispuestos a pagar con su vida. Y eso es lo que necesitamos, padres de fe, para que de esa manera sean valientes y les enseñen a sus hijos las cosas de Dios. Pero si no lo hacemos, este mundo arrastra a nuestros hijos. ¿Qué le enseñan a sus hijos en la escuela?
De eso habló Pablo ahí donde leíamos en 1 de Timoteo capítulo 6, la falsamente llamada ciencia. ¿Qué enseñan en las escuelas públicas y privadas? ¿Qué enseñan? ¿Le enseñan a creer en Dios? ¿Le enseñan a creer en la Biblia? No. Le enseñan que usted vino producto de una evolución, que su abuelito era un chango, un gorila, un orangután. Eso es lo que le enseñan. Le enseñan que la creación, dicen allá, miles de millones de años, no había nada y de repente explotó y se formó todo. Razone, nada más piense, hermano, no había nada y explotó y se formó. Eso es algo tan irracional, tan absurdo. Pero hay gente que se dice cristiana que defiende esas teorías. ¿No es más fácil creer lo que la Biblia dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No es más fácil creer que Dios nos formó del polvo de la tierra y sopló en nosotros aliento de vida? A propósito, la palabra ciencia quiere decir, e investigue en un diccionario para que se dé cuenta, algo que se puede probar. Si no se puede probar, no es científico. Es nada más una suposición, es una teoría. Para que se llame científico, se tiene que probar. Y yo pregunto, ¿cómo nos prueban que el universo se formó de una explosión hace millones de años, que no había nada y de repente surgió? Debería de haber un laboratorio donde repitieran eso. Pregunto, ¿dónde está el famoso eslabón perdido? ¿Dónde? Todavía no aparece. Y no va a aparecer. ¿Por qué no va a aparecer? Porque la Biblia dice que Dios nos creó y se requiere menos fe para creer eso que para creer lo que la falsamente llamada ciencia dice. ¿Por qué somos tan cobardes? ¿Por qué somos tan miedosos? ¿Por qué tenemos miedo de sacar a nuestros hijos y decirles, te voy a enseñar de acuerdo a la palabra de Dios y vas a aprender la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no creemos. Ahí está nuestro problema. Así no era Jocabed y Amram. Ellos verdaderamente creían y dijeron, vamos a preservar la vida de nuestro hijo, cuéstenos lo que nos cueste. Ya leímos, la orden del faraón era, ningún varón debe de vivir. Todo mundo debe de morir. ¿Qué dijeron estos padres? Nuestro hijo va a vivir. Va a vivir. Yo me imagino que más de alguno le habrá dicho a estos padres, pero mira, estás arriesgándote. Si se dan cuenta de que tienes ese bebé ahí en tu casa, te van a matar. ¿Qué dijeron ellos? No importa. Yo prefiero que me maten. Yo prefiero que me maten, pero yo no voy a matar a mi hijo. ¿Y cuántos padres de familia eso es lo que están haciendo? No solamente lo están matando, se lo están entregando al mismo diablo. Una hermana me dijo, nosotros tenemos una escuela cristiana ahí en nuestra iglesia desde hace 35 años. Pastor, es que yo mando a mis hijos en la escuela del gobierno porque ahí no cobran y aquí en la escuela de la iglesia sí cobran. Le dije, ¿quién le dijo que en la escuela del gobierno no cobran? No, pues yo no pago ninguna mensualidad. Le dije, ¿sabe qué es lo que le están cobrando? La vida de sus hijos. Y efectivamente, esos muchachos crecieron, niños crecieron, se hicieron muchachos, se fueron de la iglesia. ¿Sabe qué fue lo peor? Que arrastran a los padres en su incredulidad, en su pecado, en su maldad. Hasta los padres se van porque están avergonzados de que uno por ahí salió homosexual. Y no salen homosexuales, se hacen los homosexuales. Nadie nace homosexual, nadie nace lesbiana, se hacen.
La Biblia lo presenta como un pecado. Y si es un pecado, es exactamente igual que robar, igual que matar, igual que adulterar. Es un pecado. Y de la misma manera que necesita arrepentirse un ladrón, un criminal, un homosexual necesita arrepentirse. Pero ¿cómo le cuesta trabajo al homosexual dejar su pecado? ¿Cómo le cuesta? Gracias a Dios he podido ver algunos que dejan eso. Pero ¿cómo batallan? Como un alcohólico, como un drogadicto. ¿Cómo batallan en dejar esos pecados? Hermano, pero ¿qué necesidad hay de eso? Si nosotros somos cristianos y podemos poner una cerca de protección alrededor de nuestros hijos, diciéndole, mira, esto es lo que la palabra de Dios enseña y estos son los postes de protección que van a cuidar a nuestra familia. Nadie se debe de salir de ahí. Pero si no creemos. Por eso el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23, dice que por la fe Moisés, y no está hablando ahí de la fe de Moisés, aunque por supuesto la heredó. Pero ¿qué hicieron los padres de Moisés? Fueron valientes, valientes. Y ese es el tipo de cristianismo que necesitamos hoy en día. Padres valientes, no padres que se atemoricen por lo que el gobierno dice, por lo que la televisión dice, por lo que la trabajadora social dice. No, 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 no. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? A propósito, ¿cómo está educando usted a sus hijos? ¿Cómo? ¿Le está enseñando la palabra de Dios? Se reúnen alrededor de este bendito libro a estudiarlo y a aprender y dejar que el Señor grabe esas verdades en el corazón y en la mente de sus hijos. Todo empieza con los padres. Queremos tener buenos hijos, entonces más nos vale que nosotros seamos buenos padres, buenos hijos de Dios, obedientes. Por eso insisto mucho. Todo empieza con la fe. No solamente los padres de Moisés fueron valientes. La Biblia nos dice que fueron sabios. Sabios. Mire otra vez, estamos aquí en Éxodo capítulo 2, versículo número 1. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Quién le dio esta idea a los padres de Moisés? ¿Usted cree que anduvieron preguntando, ¿qué hacemos con nuestro niño? No, yo creo que ellos fueron a Dios. Señor, dirígenos por favor. Señor, guíanos. Señor, ¿qué hacemos con nuestro hijo? Señor, mira, está creciendo. Señor, no podemos esconderlo más. Por favor, Señor. ¿No dice la Biblia que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida al Señor? ¿Sí dice eso la Biblia o no? Y lo que explicaba nuestro hermano Carlos también hace un momentito, este libro es la sabiduría de Dios. Y tenemos todo un libro, el libro de Proverbios, que nos habla de la sabiduría práctica, sencilla, fácil de entender. Pero si no creemos, ¿cómo la ponemos en práctica? Cosas tan sencillas. Mire, vaya al libro de Proverbios, capítulo número 23. Proverbios, capítulo número 23. Dice aquí la Biblia, en el versículo número 13. Versículo número 13. No hay duda de que estos padres de Moisés fueron valientes, pero también fueron sabios,
fueron inteligentes. Dios les iluminó la mente para que supieran exactamente qué hacer con su hijo. Dice aquí, Proverbios capítulo número 23, versículo número 13. No rehúses corregir al muchacho. Y esa palabra muchacho no está hablando de un adolescente. Nosotros utilizamos la palabra muchacho para referirnos ya a un adolescente. Aquí está hablando de un bebé. De un bebé. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No morirá. Versículo número 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. A mí me sorprende la cantidad de padres de familia en mi iglesia que no pueden controlar a sus niños. Y estoy hablando de niños de 2, 3 años de edad. 4 años. No lo pueden controlar. El niño grita, el niño patalea, el niño hace sus berrinches. Y los padres siempre terminan cediendo. Hacen lo que el niño quiere. ¿Cómo cree que va a ser ese niño cuando sea un joven? Si ya ahorita manipula, controla, hace lo que se le pegue la gana. ¿Cómo cree que va a ser? Pues un borracho. Cuando llegue borracho a la casa, ¿qué van a hacer los padres? Ay, pastor, pues es que es mi hijo. Pues sí, ahora se tienen que chupar su limón, comerse su membrillo, ¿verdad? Vivir en esa amargura. Y pregunto, ¿qué necesidad hay de eso? Cuando tenemos las herramientas para poder criar a un hijo que nos obedezca. Dice la Biblia que los hijos deben de obedecer a sus padres, pero ¿usted cree que los hijos nada más porque sí van a obedecer a sus padres? Hay que enseñarles a obedecer. Hay que enseñarles. ¿Sabe por qué sí sé que funciona? Porque a mí me enseñaron. Yo tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. Mi papá y mi mamá, desde que yo recuerdo, asistían a una iglesia como esta. Y miren, mi papá no permitía ningún tipo de desorden. Llegábamos a la iglesia y siempre nos sentaba aquí en la segunda banca. Fuimos 7 hermanos, más mi papá y mi mamá, 9 personas, siempre en la segunda banca. Derechitos, quietecitos, atentos. Yo recuerdo desde por ahí los 3, 4 años de edad, ahí sentadito. Antes de llegar a la iglesia nos leía la cartilla. Quiero que antes de que entremos al templo vayan al baño. Si necesitan ir al baño, vayan ahora. Ahí se sientan derechitos, nada de estar saliendo y entrando, nada de estar jugando. Nos predicaba un viejito, el hermano Samuel Castro. A pesar de que estábamos en la segunda banca, más o menos esta distancia, no le entendíamos nada a ese viejito. Por eso a mí me molesta que le bajen al equipo de sonido. Quiero que lo pongan. Ese viejito me traumó. Yo iba a la iglesia y no entendía nada. Yo decía, ¿para qué voy a la iglesia? Pero eso no era justificación para mi papá. No, pues ya no vamos a la iglesia. Al cabo que ni entendemos. No. ¿Sabe cuándo yo recuerdo que falté a la iglesia estando bajo el mismo techo de la casa de mis padres? Cuando una vez, yo no recuerdo qué problema tuve en los pies, que prácticamente no podía caminar. No recuerdo qué fue lo que sucedió, no sé si me torcí, me caí, no sé. Y me extraña de eso, porque yo era un niño tan bien portado, tan obediente, tan respetuoso, tan tranquilo. Pero bueno, algo me sucedió. Es la única ocasión que falté a un culto.
De ahí en más, tuviera calentura, me doliera la cabeza, me doliera la panza, tuviera yo algún otro problema. Mi papá me decía, enfermo en la casa y enfermo en la iglesia. En la casa no te vas a aliviar si te quedas. Vámonos. Ahí en la iglesia nada más vas a estar sentadito, quietecito, no vas a hacer nada. Pero ¿cuántos padres alcahuetes tenemos? ¿Verdad? Ay, no, mi niñito está enfermo. No vamos a la iglesia. Toda la familia no viene a la iglesia. Qué sinvergüenzas somos. Y luego cuando el niño crece y se hace un rebelde, no, yo no quiero ir a la iglesia. Ay, ¿por qué? Desde chiquito te llevaba. Y ahí le echamos una letanía. Mire los padres de Moisés, sabios, sabios. Usted y yo no sabemos cómo educar a los hijos, pero Dios nos dice cómo educarlos. Y si creemos, entonces vamos a hacerlo. Pero si no creemos. Yo recuerdo una hermanita, todavía no estaba casado y ya estaba trabajando como pastor. Y prediqué acerca de esto, de disciplinar a los hijos, de educar a los hijos. Ella era enfermera pediatra, era madre soltera, tenía poquitito tiempo viniendo a la iglesia. Después de que me escuchó predicar, me dijo, pastor, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo le dije, hermana, tú no estás en desacuerdo conmigo, tú estás en desacuerdo con Dios. Todo lo que yo te he predicado está en la Biblia. Reclámale a Dios. Pues yo no estoy de acuerdo. Está bien, haz lo que quieras. Es tu problema, no es el mío. Tenía una hija. Y la educó de esa manera. Desde niña esa chiquilla se veía que era como la rabia, así como algunos de los hijos de cristianos, de allá de Celaya, de aquí no, de allá. Tremendos, como el demonio de Tasmania, como el endemoniado gadareno. Lo único que le hacía falta era encuerarse. Pero así era esa chiquilla. Creció. Y no le voy a decir cómo terminó, pero le partió el corazón a su mamá. Hermano, créale al Señor. Créale al Señor, esto no es un juego. Si esto fuera un juego, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Usted cree que Dios daría a su hijo por un juego? No, 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 no. Unos padres de fe son valientes. Unos padres de fe son sabios. Y si no tienen esa sabiduría, vaya al libro de Santiago. Mire lo que dice. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Dice aquí, versículo número 2. Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y hermano, no se quejen las pruebas, no se quejen las adversidades, dele gracias a Dios en las adversidades, en los problemas, en las situaciones difíciles. Hace tiempo leí un libro que se llamaba Más preciosa que el oro. Quizás algunos de los que están aquí leyeron ese mismo libro. Yo tuve la bendición de conocer al pastor en Carolina del Sur. Greenville se llama la ciudad. Él cuenta ahí en su testimonio que la casa donde vivían estaba pegada la cocina a la cochera. Y usted sabe que las casas en los Estados Unidos son de madera, pura madera. Dice que en la cochera él tenía un garrafón, un galón
lleno de gasolina. Por alguna razón se tiró ese garrafón, se derramó la gasolina. Su esposa estaba cocinando. Tenía el horno prendido de la estufa. Estaba cocinando cuando de repente se prendió. Ahí estaba su niñita, creo que tendría 1 año y fracción, la niñita. La mamá, cuando se dio cuenta de que toda la casa estaba en llamas, y ahí estaba su niñita, se metió a rescatarla, y sí la pudo rescatar, pero se quemó en más del 90% de su cuerpo. La esposa, un 50% del cuerpo se quemó. Las dos vivieron. La casa se deshizo totalmente. Cuestión de minutos, se quemó la casa. Y él cuenta en ese libro esa prueba, esa adversidad. Lejos de desanimarnos, nos hizo confiar más en el Señor. Y hemos visto cómo la mano de Dios ha obrado. De tal manera, dice él, que nuestra iglesia ha crecido. En aquel entonces, dice, tendríamos unas 50, 60 personas. Ahora más de 1000 personas asisten. Yo tuve el privilegio de predicar en esa iglesia. Dice por eso aquí Santiago: no te quejes en las pruebas. No llores en tus pruebas. Regocíjate en las pruebas. ¿Por qué? Porque eso aumenta tu fe. Eso acrecienta tu fe. Mire otra vez, estamos en Santiago capítulo 1, versículo número 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de su sabiduría, ¿qué haga? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero luego dice en el versículo número 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Unos padres de fe, primero son valientes, segundo son sabios, tercero son prudentes. Prudentes. Mire otra vez en Éxodo capítulo número 2. Éxodo capítulo número 2, versículo número 4. Y una hermana suya, una hermana de Moisés, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse el río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Mire, después de que corría bajo esa familia la orden del faraón, ningún niño varón, ahora la misma hija de Faraón le paga a su mamá para que se lo críe, para que lo eduque, para que le enseñe. Pero mire qué prudente fueron los padres de Moisés.
Dice la Biblia que no solamente lo pusieron en esa arquilla, no solamente lo pusieron ahí a la vista de la hija de Faraón, pero también estaba la hermanita de Moisés, María. Y rápidamente cuando aparece ahí el bebé, viene y le dice, ¿quieres que te busque una nodriza? ¿Quieres que te busque una sirvienta que se encargue de criar al niño? ¿Y qué dice la hija de Faraón? Sí, claro, consíguemela. ¿Cómo necesitamos ser prudentes? Pero todo viene junto. Fe, valor, sabiduría, prudencia. Y los padres de familia cristianos hoy en día son tan imprudentes, faltos de sentido común, faltos de sensatez. No, a mi hijo no le va a pasar nada, nada más porque usted lo dice. Nada más. No, todo el mundo lo hace. ¿Cuántos teléfonos celulares han sido la desgracia y la destrucción de familias y de jovencitos? ¿Sabe cómo lo sé? Porque yo estoy en mi oficina ahí. Y ahí vienen los padres a quejarse, a llorar. Y usted le da sus teléfonos a su hijo. No, es que yo quiero saber dónde está. Qué imprudentes somos, faltos de sabiduría. Así no fue el papá y la mamá de Moisés. Mire, unos padres de fe. Y estudie usted toda la Biblia, hermano, para que se dé cuenta. Y qué bendición, la bendición más grande que yo puedo entender y ver de toda esta historia es que Moisés, mire la clase de hombre que fue. Vaya a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo número 24. Mire la recompensa de la fe de estos padres. Eran unos padres que verdaderamente creían en Dios, creían en la palabra de Dios, y por eso Dios los recompensó con este hijo. Mire lo que dice. Y hermano, les recuerdo, Moisés no era perfecto. La Biblia nos cuenta de que él mató a un egipcio. Pero mire lo que dice la Biblia aquí. Hebreos capítulo 11, versículo número 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, ser el hombre más importante en todo Egipto. Era un imperio Egipto en aquel entonces, no nada más era un país, conquistaban muchos países de alrededor. Y dice la Biblia que Moisés rehusó. No solamente eso, el versículo número 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. No solamente rehusó ser hijo de la hija de Faraón, rehusó ir detrás del pecado, vivió de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Y luego dice ahí en el versículo número 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué tremendo si nosotros pudiéramos criar este tipo de hijos que pongan su mirada en la eternidad, que se olviden de las cosas de este planeta. Pero si no lo ven en papá y en mamá, si papá y mamá no creen en esas cosas, hay tanta Biblia, hay tanta iglesia, hay tanta predicación. Ay, uno va a la iglesia y lo hacen a uno sentir tan mal. ¿Sabe por qué se siente mal? Porque anda mal. Si usted anduviera bien, no se sentiría mal, se sentiría muy bien. ¿Sabe quiénes me dan la razón en todo esto que predico? Los hermanos allá en mi iglesia que han pasado por estas tristes experiencias de no haber creído en la palabra de Dios, no haber vivido de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, y ahora vienen y me dicen, pastor, usted tenía razón.
algunos matrimonios que han fracasado, algunos hermanitos que han terminado en la cárcel. Y no me da gusto, me da tristeza. Pero la tristeza más grande es que a pesar de que se les predicó y se les dijo y se les dijo y se les dijo, no hicieron caso. ¿Qué va a hacer usted? Podemos seguir hablando aquí de Moisés y de sus padres, porque un gran mérito de Moisés fueron sus padres. Por eso vemos a ese gigante entre los gigantes, ¿sí? ¿Qué clase de hijos está criando usted? ¿Qué clase de hijos tiene? Yo creo que si le hemos fallado a nuestros hijos, es porque primero le hemos fallado al Señor. ¿Cómo anda su fe, hermano? Termino donde empecé. ¿De veras cree en este libro? ¿De veras cree? ¿De veras lo ama? ¿De verdad lo obedece? Entonces, ¿cómo andan sus hijos? ¿Leen la Biblia en la casa todos los días? ¿Oran todos los días? Yo no recuerdo haberme sentado a la mesa para tomar los alimentos, sino sin que estuvieran mis papás. Todos los hermanos estábamos ahí alrededor de la mesa, mi papá, mi mamá, siempre orando. Vamos a orar, decía mi papá. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Cuántas veces recuerdo a mi papá ahí sentado en el sillón de la sala de la casa, leyendo su Biblia, orando? Es lo que hacemos. Como repito, decirle a mi papá, no vamos a ir a la iglesia, era declararle la guerra. Así era. Yo no recuerdo que mis padres hayan faltado jamás a la iglesia. Y yo, por lo consiguiente, nunca. Eso es lo que ven sus hijos. Mis padres no eran perfectos, ya están con el Señor. Pero agradezco la herencia que me dejaron. Agradezco lo que me enseñaron. ¿Qué le está dejando usted a sus hijos? ¿Cuál es su herencia? Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Perdónanos en esta noche porque te hemos fallado. Ayúdanos a creer en tu palabra, a confiar en ella, a vivir como los padres de Moisés, a pesar de que el mundo quiere quitarnos a nuestros hijos. Nosotros hagamos lo que tú nos ordenas para evitar ese desastre. Así como estamos, nadie viendo, todos con los ojos cerrados. ¿Cuántos cristianos dirán esta noche, pastor, Dios me habló, ore por mí? Dios me habló. Levante su mano, levántela alto, 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 alto. Yo no sé cómo vive usted, pero si Dios le habló, déjeme orar por usted. Levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Muchas manos se han levantado. ¿Quién más? Gracias a Dios, gracias a Dios. Y joven, señorita, el hecho de que tus padres no vivan como buenos cristianos no te da derecho a que tú seas rebelde, desobediente, de ninguna manera. Alguien más dirá, pastor, ore por mí, Dios me habló. Levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar sus manos. Déjeme hacer otra pregunta. ¿Habrá alguien aquí esta noche que dice, pastor, yo no estoy 100% seguro de que cuando muera voy a la presencia de Dios, pero quisiera tener esa seguridad? Por favor, ore por mí también. Levante su mano, déjeme orar por usted. ¿Habrá alguien así? Nada más levante la mano. No tiene que decir nada. No hay ningún compromiso con nadie. Nada más levante su mano. ¿Alguien? Muy bien.
Todos de pie, por favor. Si usted está en su lugar, póngase de pie. Vamos a orar. Nadie esté viendo. No hemos terminado. Vamos a orar. Señor, sigue trabajando en nuestro corazón. Escucha la oración de mis hermanos. Señor, ayúdanos a entender que la fe es vital si queremos tener una familia que te honre, te glorifique. Sigue trabajando en nuestro corazón. Así como estamos, mientras nuestra hermana sigue tocando. Si Dios le habló, hermano, hermana, ¿por qué no deja su lugar y viene aquí adelante y le dice al Señor, Señor, perdóname, perdóname, yo te he fallado, te prometo que eso va a cambiar. Mi fe no ha estado muy firme. Pida permiso ahí, salga de su lugar, venga aquí al frente y dígale al Señor, Señor, ayúdame. Yo quiero ser un buen padre, una buena madre. Venga. Joven señorita, si tú estás pensando en casarte algún día, tú también deberías de venir y decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser un buen papá, una buena mamá. ¿Quién más? Mire, muchas manos se levantaron. Yo no sé si estaban hablando en serio o estaban jugando. ¿De veras cree? ¿Creemos o no creemos? La fe se demuestra. Mire a los padres de Moisés, demostraron su fe. Fue algo atrevido. Y si quiere llamarle loco, llámelo. Pero mire, salvaron a su hijo. Y no solamente salvaron a su hijo, salvaron a su nación. No solamente salvaron a su nación. Gracias a Dios por los padres de Moisés, tenemos la Biblia. Qué herencia tan tremenda. Moisés vivió hace casi 3000 años y todavía estamos hablando de él. ¿Creemos? ¿Cómo andan sus hijos, hermano? Vamos a orar. Todos con los ojos cerrados. Vamos a orar. Señor, tú conoces nuestro corazón. Tú sabes la clase de cristianos que somos. Perdónanos en esta noche, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad que tú nos has dado de empezar otra vez. Señor, que la aprovechemos. Escucha la oración de mis hermanos que están aquí sobre sus rodillas. Ayúdanos a corregir el camino que estamos llevando. No permita, Señor, que la desgracia, la tragedia llegue a nosotros. Señor, si llega, que sea por un ataque de Satanás, pero no por negligencia, descuido, apatía, incredulidad nuestra. Sigue bendiciendo el resto de este culto, te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén.